Buenas noches. Buenas noches, profe. De antemano me disculpo, una pequeña falla técnica aquí con la conexión, pero ya estoy nuevamente iniciando el seminario de maquinarias trapezadas tridimensional indivisible. Entonces, primero que todo, darle la cordial bienvenida y no siento más, sin más preámbulo, demos inicio al seminario como tal. Primero que todo, cuando nosotros escuchamos la palabra maquinaria amarilla, tenemos una percepción de que es todo lo que esté pintado de color amarillo, valga la redundancia, y estamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el transporte de la maquinaria como tal está regulado bajo unas normas y unos parámetros legales en cabeza el Estatuto del Transporte, la Ley 105, y está regulada las normas para su transporte, llámese por sus propios medios o por dispositivos de carga para tal fin. Se regulan también a través de la Ley 336, que es el Estatuto Nacional de Transporte Terrestre, y la Ley 769, Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, en materia de tránsito. Entonces, el uno es el transporte y el uno es el tránsito. También lo regulan las normas colombianas, como tenemos el decreto 2261 del 2012, que nos habla sobre los controles a la maquinaria amarilla. Entonces ya ahí ya nos van diciendo de más o menos de qué se trata. El decreto 723 del 2014 divide las máquinas de acuerdo a unas subpartidas arancelaria. Muchos nos preguntarán, ¿pero qué es una subpartida arancelaria? Cuando ingresa una mercancía al territorio colombiano, independientemente de su país de origen, entra con un documento, ya sea por el puerto de Buenaventura, por el puerto de Cartagena o vía aérea. Entonces, como es una mercancía, ¿cierto? Que está haciendo ingreso al territorio aduanero, debe gozar de unos cumplimientos legales existentes de acuerdo a la normatividad vigente. En este caso, debe de tener una declaración de importación, lo que comúnmente nosotros conocemos como manifiesto de importación. Eso lo regula el decreto 723 del 2014. También tenemos la resolución 4959 del 2006. Ahí sí nos vamos a entrar en toda la máquina, en toda la mercancía o carga. No necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene que ser maquinaria amarilla. Carga. Es indivisible, extrapesada o indivisible. ¿Indivisible qué es? Que no se puede fragmentar, no se puede dividir para su transporte. Se tiene que transportar tal y como viene originalmente de fábrica. Voy a volver un momento a la presentación para que tengan una idea más o menos de qué es una carga indivisible. Por lo menos en la parte de arriba, esto es una carga indivisible. Eso corresponde a una chimenea es una cámara para la expulsión de gases de fundición, de un horno de fundición. Entonces, ¿por qué se tiene que transportar así? Porque, como le digo, originalmente de fábrica ya vienen de esta manera y no se puede fragmentar, no se puede dividir. Entonces, para poder transportar eso, debe tener el lleno de unos requisitos que durante el transcurso del seminario los voy a dar a conocer para que las personas que se desenvuelven en este medio pues tengan conocimiento pleno de qué se debe hacer y qué no se debe hacer para de pronto no incurrir en una infracción al Código Nacional de Tránsito o una infracción al transporte, porque la mayoría de estas cargas se transportan en vehículos de servicio público. Y a lo que el servicio público lo regula, el decreto 1079 del 2015, que su incumplimiento acarrea sanciones al transporte, puede ser al destinatario de la carga, al remitente de la carga o al propietario de la carga como tal. Entonces ya estamos hablando de carga, todo lo que se pueda transportar. Y la resolución 1068 del 2015 nos habla de las máquinas que se pueden transportar por sus propios medios. Ahí ya entra la palabra autopropulsada. Entonces, en la resolución 1068 del 2015 dice que el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción y Minera lo pueden hacer, su transporte lo puede hacer por vía terrestre, por sus propios medios, siempre y cuando cumpla con unos requisitos legales, dentro de los cuales está que sus medios motorizados o de locomoción sean por llantas o neumáticos, no pueden ser por orugas, porque pues eso va a causar un daño y un detrimento
en la capa de rodadura de las vías. Entonces, por eso se hacen ciertas excepciones para este tipo de máquinas. Finalmente tenemos la resolución OC55, que son los trámites que se haga de la maquinaria agrícola a industrial o propulsada, como cuál es la matrícula en el RUT y la expedición de unas pólizas como tal. Y la resolución 2086 de 2014 es una resolución que le da facultad a los organismos de tránsito operativos en cabeza de la Policía Nacional y su cuerpo especializado de tránsito y transporte y los eh, agentes de tránsito municipal para ejercer control a este tipo de máquinas o de mercancía o de carga. Aparte tenemos la decisión 744, que es la política andina de lucha contra la minería ilegal, es del Ministerio del Medio Ambiente. También tenemos el decreto 3366 del 2003, artículo 52, régimen de sanciones por infracciones a, a las normas de transporte público. Cuando dice el público, hicieron un comparendo al transporte. Son sanciones que son bastante elevados sus costos a comparación de una multa al Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito, la multa más barata son 8 salarios diarios vigentes, son como 80.000 pesos, 90.000 pesos aproximadamente. En el transporte, la sanción más barata, más económica, pues menos pecuniaria, estamos hablando de un salario mínimo por ser una primera vez. Cuando se incurre en otra infracción y se es reincidente, pues ya son 15 salarios mensuales, salarios mínimos mensuales, y inmovilización del vehículo o del equipo, porque en transporte no vamos a hablar de vehículos, sino de equipos. Equipos son los que lo transportan. Inmovilización de 15 días es segunda vez. Inmovilización de 5 días si es primera vez. Y si es ya reincidente por tercera vez, son 30 salarios mensuales. Estamos hablando de unos 30 millones de pesos. Y la cancelación de la actividad mercantil de la empresa que está generando la carga. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos también la resolución 10800 del 2003, que es el formato para el informe de infracciones al transporte o IUT, Informe Único al Transporte. Entonces, en ese orden de ideas, es como el marco normal, ¿cierto? De lo que regula el transporte de carga extra pesada, extradimensionada e indivisible y la maquinaria agrícola, industrial y minera en el territorio colombiano. Entonces, estos controles que se están realizando, esto no tiene otra razón de ser, que es para controlar estrictamente eh, la minería ilegal, porque la minería ilegal, pues para los que de pronto han visto especiales de los diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como audiovisuales y radiales, la minería pues deja muchas más ganancias que el mismo narcotráfico. Entonces, por ende, la Presidencia de la República, a través de sus oficinas asesoras, como el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Defensa, pues han desplegado actividades tendientes al control estricto de este flagelo. Entonces, si me lo permiten, voy a proyectarles una pequeña ayuda, un pequeño pieza videográfica de 3 minutos para que tengamos en cuenta de dónde proviene tanto control, o sea, por qué tanto controla este tipo de carga. Entonces, por favor, si son tan amables y me confirman audio, por favor. No se Profe, no escucha el recuerdo su audio. sonido. ¿Si hay audio o no hay audio? No, señor. Ve, revisar ahí. Pero el audio del anfitrión sí se escucha bien. O sea, Sí, su listo. voz sí. La del video no. No, señor. Listo, ya miramos a ver qué sucede. Entonces, les quedo viendo el videito para el día de mañana. Voy a seguir con la presentación. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la máquina, de la maquinaria en Colombia y en el mundo, ¿no? Porque
tenemos que saber en cuenta de qué es lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de carga, tenemos que tener en cuenta qué es un camión, qué es un vehículo, qué es unos límites, unas tolerancias. Entonces, por esa razón, me tomé la delicadeza de traer a colación el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, definiciones. El camión, ¿qué es el camión? Es un vehículo automotor que por su tamaño y destinación se use para el transporte de carga. Generalmente el camión es todo vehículo que soporta una carga de 3,5 toneladas en adelante. El camión tractor o tractocamión, o como vulgarmente lo conocemos como la mula, no es ni mula, no es ni tractomula, es camión tractor o tractocamión, es un vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques y el cual está equipado con un acople adecuado para tal fin, lo que comúnmente conocemos como la quinta rueda. Ahí donde va acoplado pues el dispositivo de sujeción para alar o tirar los semirremolques. Una unidad tractora. ¿Qué es una unidad tractora? Es el vehículo del del camión tractor o del tractocamión. Es un vehículo destinado a arrastrar un remolque o semirremolque o una combinación de ellos. Entonces ya la unidad tractora ya la vamos a conocer como, vulgarmente lo conocen como el famoso cabezote, que vuelvo y les digo, no es cabezote, es unidad tractora. Un vehículo agrícola es un vehículo automotor provisto de una configuración especial destinado exclusivamente a labores agrícolas, las del campo, ¿cierto? De siembra, de cosecha. Y el Código Nacional de Tránsito también nos define el vehículo como todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. Entonces, ¿por qué el tractor cuando va rodando por las vías y no va como carga, automáticamente adquiere la figura de vehículo y por ende debe cumplir con todas las normas del Código Nacional de Tránsito? Ahí ya están hablando. ¿Qué le hiciste? La unidad tractora, bueno, ya la había dicho. Entonces ya vamos a traer a colación algo que está en la resolución 4100 del 2006, que establece la definición de remolque, semirremolque, remolque y pequeño remolque. A diferencia del remolque, semirremolque y remolque son todas las unidades que vamos a ver aquí a la derecha, todas estas unidades, las cuales van a ser aladas o tiradas de la unidad tractora del tractocamión o del camión tractor. Entonces, el remolque es alado por la unidad tractora y el cual no le transmite el peso de manera vertical. El semirremolque está destinado a ser alado por la unidad tractora y sobre la cual se apoya a la base de la unidad tractora y sí le va a transmitir el peso. Entonces, uy, no, profe, me confundió. Eso es lo más de sencillo. ¿Qué pasa? Vamos a colocar aquí el lapicito. Como podemos ver, este remolque tiene un dispositivo de sujeción, el cual va enganchado en esta parte de la unidad tractora y al ejercer la marcha o al iniciar la marcha, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es alar o tirar, ¿cierto? De este remolque, a diferencia del semirremolque, que el remolque no tiene este dispositivo, es un acople el cual va en esta parte, entonces sí le va a ejercer o le va a transmitir peso a la unidad tractora como tal. Entonces el remolque es alado y el semirremolque es apoyado. Entonces esas son una diferencia que lo hace único. El semirremolque y el remolque se va a diferenciar porque atrás tiene unas placas de color verde con unas letras blancas, ¿cierto? Entonces, si inicia con la letra S y el consecutivo 1, 2, 3, 4, 5, ya sabemos que por tener la letra S corresponde al semirremolque. Y por tener la letra R, automáticamente ya sabemos o deducimos que es un remolque. Entonces, en ese orden de ideas, también aparece la figura del remolque balanceado. ¿Qué es el remolque balanceado? Es el cual su uso o sus ejes, porque pueden ser dos o uno, soporta la carga y está ubicado en el centro de la estructura. Entonces podemos ver que aquí el centro de gravedad
está en este par de llantas, el cual está ubicado en todo el centro de la unidad o del dispositivo. Y sí o sí debe ser alado o apoyado sobre la unidad tractora como tal. Y también tenemos los pequeños remolques. Se me olvidaba, el remolque balanceado en la parte de atrás, en su placa, va a tener la letra B, semirremolque S y el remolque R. Y esta es la unidad tractora. Finalmente, el pequeño remolque es un pequeño dispositivo con capacidad hasta de 1 tonelada. Debe ser alado por un automotor. Generalmente es de uso agrícola, deportivo, utilitario y está dotado de su sistema de luces, reflectivos y freno. Entonces, ¿qué pasa? Para este no hay letra. Es la misma letra de la unidad tractora. Generalmente son camionetas, camperos, hasta mismos automóviles. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es colocar los mismos alfaguarismos o las mismas dígitos de letras y número de la placa. Por ejemplo, un vehículo de placas Kilo Yuca Elsa 090, un ejemplo. Lo que hace es el conductor propietario poseedores de este pequeño remolque, lo que va a hacer es solicitar un duplicado de placas del vehículo y se lo va a anexar o se lo va a adherir o se lo va a instalar al pequeño remolque como tal. Entonces, ¿qué pasa? Estos pequeños remolques generalmente se usan en el campo para transportar ganado equino, para transportar, digamos, herramientas. En todo caso, estos remolques también deben de cumplir con la normativa vigente, como tener dispositivos de sujeción, de seguridad bajo presión. Vamos a ver que tiene como una pequeña abrazadera, ¿cierto? Que cierra bajo presión. También debe tener sus sistemas de luces, a hacer de cuenta como un vehículo común y corriente, como luces de detención stop, luces direccionales, luces de estacionamiento y luces de reversa. Si esas luces las tiene y no le funcionan, se puede hacer acreedor a una orden de comparendo y una inmovilización del vehículo. Ya sabemos que una infracción, una luz es subsanable en el lugar de los hechos, pero dos o más luces que le estén fallando o no le estén funcionando bien, automáticamente lo amerita a la inmovilización del equipo. Entonces, en ese orden de ideas, sabemos ya identificar las unidades tractoras y los remolques para la carga extradimensionada. Pequeña reseña histórica de la maquinaria en Colombia. En el año 1880, Estados Unidos fueron los primeros en desarrollar innovaciones para ahorrar mano de obra. Entonces crearon la primera niveladora, la cual tuvo uso en la agricultura y se utilizaba para mover tierra. Esta niveladora era de tracción animal, o sea, era alada o tirada por bueyes, mulas o caballos, y a medida de que se fue mejorando la técnica, aparece el raspador, el bulldozer y la compactadora y el cargador, reemplazando así el tractor agrícola. En el año 1900, ay, qué pena, 1909 aparece el raspador en Fresno. Fresno es un estado de Estados Unidos, el cual era el ancestro de los monstruos actuales, o sea, de las máquinas a la fecha, los cuales pueden jalar hasta 240 metros cúbicos de tierra por hora sobre una distancia de 100 metros. En el año 1854 aparece la primera topadora frontal, como comúnmente lo conocemos como bulldozer, ¿cierto? Es un vehículo que era utilizado para asentar las vías o asentador de vías. También funcionaba, ya desaparece la tracción animal y entonces empiezan a utilizar las primeras máquinas a vapor. Fue utilizado por primera vez en Crimea y como característica principal sus llantas eran tipo oruga. El término genérico de la marca Caterpillar corresponde o traduce como tractor de oruga y fue utilizado por primera vez en el año 1909 a 1914, lo que era cuando duró la Primera Guerra Mundial.
Las primeras topadoras frontales o bulldozers reconocibles aparecieron en el año 1922 y sufrieron innovaciones intensivas en su montura y en su diseño mecánico, ya que se le empezaron a instalar las máquinas de vapor y cucharas para lograr una máxima productividad en el momento de realizar construcciones. En el año 1890, en el Reino Unido, aparece el primer tractor agrícola. Nació en faenas agrícolas y aquí también se siguen utilizando los animales de tracción, los cuales estaban alcanzando rápidamente precios prohibitivos. ¿Por qué? Porque costo-beneficio, alimentar un caballo durante un año requería apartar 2 hectáreas de cultivo para alimentar a los caballos. Y además se debía sacar 1 hora por día de cuidado especial para los mismos semovientes. Sin embargo, su peso y su costo impedían que se reemplazara el caballo para varias labores agrícolas cotidianas. En el año 1900 aparecen las primeras compactadoras, ¿cierto? Lo que no conocemos como, vulgarmente como las aplanadoras. Se utilizaban generalmente como máquinas estacionarias para realizar arado y trillado en labores agrícolas. A menudo se alquilaban para uso diario. Ya entonces aparecen los primeros cambios en la estructura de la máquina. Es ya por allá en el año 1900, el Reino Unido copia este dispositivo y empieza a realizar o a fabricar sus primeras compactadoras o apisonadoras de tierra. Sus inventores, la familia Avelin Porter, las utilizaba como máquinas estacionarias para arado y trillado de la cosecha. Entonces aquí podemos ver unas pequeñas imágenes de las primeras compactadoras de vapor que empezó a fabricar el Reino Unido, copiando como dispositivo el diseño que realizó la familia Porter de Estados Unidos. En España, los primeros en realizar prototipos para excavadora de tierra, podemos ver en un museo, en un museo de Logroño, La Rioja, una excavadora de vapor que la llamaron la Bucirus. Bueno, entonces después de esa pequeña reseña histórica como tal, les voy a explicar cómo se divide o cómo se clasifica la maquinaria de acuerdo a su función. Entonces, la maquinaria se subdivide de acuerdo a su fuente de energía, ¿cierto? Entonces puede ser de combustible o eléctrica. Combustible como que la gasolina, el diésel. Hay unos combustibles que ya están empezando a tomar como auge aquí en Colombia. Podemos ver el biodiesel, que lo hacen a través de la caña de azúcar. Generalmente cuando son máquinas que funcionan con combustible tipo gasolina, la podemos catalogar como maquinaria semipesada. Y cuando funcionan con combustible diésel o ACPM, ya la podemos catalogar como maquinaria pesada. También encontramos la maquinaria eléctrica, que generalmente son equipos livianos como bombas, compresores y compactadores, y están conectados a una red de energía o grupo generador. También tenemos que tener en cuenta que hay máquinas que por su tecnología ya están funcionando con luz solar. Y de acuerdo a su sistema de traslación o de transporte o de locomoción, la podemos subdividir de la siguiente manera. Ya las encontramos como fijas, móviles, transportadas y autopropulsadas. Entonces, de acuerdo a su sistema de traslación o de transporte fijos, podemos encontrar las plantas, las máquinas y los compresores. Las móviles son pues las que se mueven de un lugar a otro, las orugas, ruedas y rieles. Y las que son transportadas, como los prototipos de las primeras niveladoras, las cuales fueron aladas por semovientes, las vamos a encontrar aladas, remolcadas o por otro equipo.
Y finalmente, las autopropulsadas que se movilizan por sus propios medios, todas aquellas que tienen pues para su sistema de locomoción llantas y neumáticos. Bueno, entonces ya aquí vamos a entrarnos de lleno en lo que es maquinaria agrícola, maquinaria industrial y maquinaria minera. Entonces ya vamos a sacarnos ese mito o ese chip de la cabeza de que es maquinaria amarilla porque está pintada de amarillo, ¿no? Porque yo he visto tractores rojos, verdes, naranjados o azules. Entonces ahí que vamos a decir, no, es que maquinaria azul, no. Es maquinaria agrícola, maquinaria industrial o maquinaria minera. Entonces la maquinaria amarilla son máquinas motrices u operadas que se utilizan para usos netamente agrícolas, labores del campo. A esta categoría pertenecen los tractores, máquinas, automóviles y todos los aparatos que utilizan la energía suministrada por un motor para desarrollar trabajos agrícolas, independientemente el tipo de combustible, diésel, gasolina, etcétera. Entonces, ¿por qué está MA, está MI y está MC? Primero, porque son sus siglas y así el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte RUN las va a matricular de acuerdo a esta parte. Entonces, más adelante, cuando les vaya a dar ejemplos de maquinaria que esté registrada en el RUN, van a tener en cuenta estos acrónimos. La maquinaria industrial es una maquinaria fija que no se va a mover una vez transportada. Sus labores las va a hacer en determinado espacio, ya sea abierto o cerrado. Es empleada en procesos de manufactura como fabricación de productos como eléctricos, hidráulicos, térmicos, mecánica o robótica. Por lo menos acá ponen ejemplos de maquinaria industrial, compresores, tornos, fresas, taladros. ¿Por qué? Porque se van a utilizar en un punto fijo. Y por último tenemos la maquinaria de construcción o maquinaria minera. Esta es la más importante de todas y es la que más, después de la maquinaria agrícola, es la que uno comúnmente ve en las calles cuando son transportadas. Su uso es para remover parte de la capa del suelo, modificar el perfil de la tierra, transportar materiales áridos como agua, hormigón, etcétera, y también para cargar y descargar materiales de construcción para conformar o compactar el terreno. Por eso se llama de construcción. Entonces aquí ya vamos a subdividir la maquinaria de acuerdo a, a según su peso y volumen. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de la maquinaria de construcción. Vamos a encontrar la maquinaria pesada, que son máquinas de grandes proporciones y volúmenes geométricos de gran peso que requieren obligatoriamente de un operador. Pues yo sé que ya está avanzando la tecnología y ya tenemos la inteligencia artificial y software de última tecnología que ya la mano del hombre ya está siendo reemplazada por máquinas las cuales están programadas, ¿cierto? Entonces, por lo pronto, esa tecnología pues todavía no la he visto acá en Colombia, pero en otros países primermundistas como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania ya están implementando esas tecnologías. Ya se está reemplazando el operador con inteligencia artificial. Entonces, se utiliza un operador idóneo para su operación y generalmente se utiliza en movimientos de tierra de grandes obras de ingeniería civil y de construcción y en minería. Como ejemplo, grúas, excavadoras, tractores. Seguimos con la maquinaria semipesada, maquinaria de cuyo peso, volumen y tamaño es mediano. Se utiliza generalmente en la construcción. Vemos los camiones, las volquetas, los carros cisternas, aguateros, camiones escalera, en fin. Generalmente también dentro de esa parte de maquinaria entran las que son utilizadas para las minas de carbón. Encontramos de pronto las volquetas carboneras, en el Cerrejón, en La Guajira, también para extraer sal. Y por último, encontramos la maquinaria liviana. Son máquinas más pequeñas o equipos especializados como compresores, bomba de agua, bomba de lodo.
vibradores, winches, cortadoras de acero, de césped, rompepavimentos, montacargas. Entonces, este aparatico lo vemos muy comúnmente en construcciones civiles, cuando están de pronto realizando trabajos de mantenimiento en obras. Es una maquinaria liviana. Aquí ya entramos con nombres propios de lo que es la maquinaria. Entonces encontramos la topadora frontal, lo que comúnmente nosotros conocemos como bulldozer, que vuelvo y les digo, no es bulldozer, es topadora frontal. Es un dispositivo el cual está haciendo uso de su desplazamiento de orugas. ¿Por qué se le llama orugas? Eso es como el sistema de traslación que utilizan los animalitos, las orugas. Ellos comienzan a valerse por sus propios medios, como arrastrarse. Entonces, ahí los ingenieros tomaron esa forma de desplazarse de la oruga y lo quisieron llevar al campo mecánico como tal, y entonces lo implementaron para este tipo de maquinaria. Esta máquina, por su sistema de traslación, no puede transitar por sus propios medios, independientemente de su volumen, si es pequeña, mediana, grande, obligatoriamente tiene que ir transportada sobre un dispositivo como tal, llámese cama baja, equipo modular, una plataforma, una grúa plataforma, pero no puede andar por sus propios medios. Seguimos con el cargador o pala cargadora, también como ustedes los escuchan en el argot popular, cargador o pala cargadora. Em, Como podemos apreciar, está dotada de neumáticos, ¿cierto? Neumáticos que los cuales son derivados pues de caucho, no le van a causar daños directos a la carretera o a la vía donde van a ser transportadas. Yo les hago una pregunta. Este máquina que voy a subrayar aquí, tipo cargador, ¿puede o no puede transitar por una vía pública, por una carretera? ¿Quién me dice si puede o no puede? Sí Bueno, puede, profe. sí puede. Julie González, ¿puede o no puede? Julie González levantó la mano. Otro asistente que me confirme o me diga si puede o no puede. Y si no puede, ¿por qué? Julie, siga, Pro- no, habla con Jefferson. Profe, no puede por lo que pues dañan las vías, ¿no? No, pero tiene neumáticos, está provista de exacto, neumáticos. exacto. Bueno, a Se puede simple movilizar vista, por sus propios medios, porque es ¿cierto, una profe? maquinaria autopropulsada, Autopropulsada. Pero bueno, autopropulsada, todo lo que tenga puede, que, sí y no. puede, Bueno, pero pero no debe. dependiendo los Bueno, direccionales, los no, no. estacionarias. Bueno, a simple Yo sí, vista, pero no ve porque forman trancón. no, trancón no es, embotellamiento o congestión vehicular. Entonces, a simple vista, puede porque está provista de neumáticos y no va a dañar la vía. Pero, ¿qué pasa? Miren este dispositivo que les voy a, bueno, con otro color. Miren este aditamento o Im- accesorio, Impide la visibilidad al frente y es un pero si riesgo, lo, ¿no? pero si lo lleva abajo, Pero fácilmente no, profe, porque igual puede generar riesgos con los actores vulnerables, ¿no? Motocicletas, ujú, peatones, ciclistas. Es un listo. riesgo, Hagamos de ¿sí? cuenta que esto mide 2,60 de ancho, 2 metros con 60 o 260 centímetros. Hagamos de cuenta. Hasta esa medida puede transitar por sus propios medios, siempre y cuando lo haga en compañía de un escolta, ¿cierto?
que generalmente no es escolta, es acompañante, porque escolta es toda persona que va armada, ¿cierto? Y va como en función de cuidar o de resguardar la vida, seguridad e integridad de una persona o de una cosa, pero en este caso no es una escolta, sino un acompañante. Entonces, esto lo vamos a dejar más adelante en pesos y dimensiones, ¿listo? Entonces, centrémonos aquí en la excavadora. Sí, señor, el compañero que levantó la mano. Bueno, seguimos con la excavadora o retroexcavadora, como ustedes lo quieran llamar. Hay unas excavadoras que vienen provistas con llantas y hay otras que por cuestiones de difícil acceso a las áreas de trabajo tienen que hacer uso de las orugas. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo tienen que, el transporte de esta excavadora, estamos hablando de esta, tiene que ser también por cama baja, por planchón, por, por equipo multiuso. Bueno, esta es la que nosotros conocemos como cuchara, ¿cierto? De la excavadora, el brazo, la cabina de mando y las orugas. Seguimos con la pala o cargador pala. Es muy parecido al cargador, lo único que la diferencia es la dimensión de la cuchara, ¿cierto? Entonces tenemos ya dos equipos, dis- eh, los cuales están provistos de llantas tipo neumático. ¿Cómo decimos que se llamaba esta planadora? ¿Cómo es que dijimos ahí en la ayuda que era que se llamaba? ¿Se acuerdan la historia? Compactadoras o el vibro o el vibrocompactador. ¿Esta sí se puede o no se puede? La planadora o la compactadora. ¿Sí puede transportarse por sus propios medios? Tiene neumáticos. No pueden porque este cilindro, la función que cumple este cilindro es nivelar o aplanar el terreno, ¿cierto? Entonces, este cilindro, al tener contacto con la carpeta de rodadura de la vía, pues le va a causar daños. Entonces, obligatoriamente tiene que ir transportada por otro medio idóneo. No puede ser por sus propios medios. La niveladora. La niveladora, como su nombre lo dice, es para nivelar los bordes o superficies, ¿cierto? Con el fin de realizar labores de construcción. Entonces va pasando, esto se llama cuchilla, y eso tiene acá un disco que el operario le da una orden, entonces el disco puede girar para acá o para el sentido contrario. Entonces, dependiendo para el sitio que vaya a girar, pues así mismo va a ser la amplitud o la elevación del terreno que se le vaya a dar nivel. Entonces tenemos otra máquina con dispositivos de llantas de neumáticos. La draga es una máquina que se utiliza para sacar tierra, ¿cierto? De manera vertical, ya puede ser por superficie terrestre o en agua. Entonces lo que va a bajar esta cuchilla, va a bajar, va a bajar, va a bajar, y cuando llegue al terreno lo que va a hacer es cerrarse, y cuando tenga la cuchilla, perdón, la pala cargada, la van a elevar y la va a cargar en una volqueta o en otro vehículo para tal fin. Entonces ya seguimos con los accesorios de las máquinas. Entonces tenemos aquí el cangilón, o en algunas partes le dicen el anglión, pero el nombre técnico como tal es el cangilón, que es el dispositivo del cargador. Y tenemos el dispositivo de la cuchara, que es el dispositivo de la pala. Tenemos la cuchilla, que es el dispositivo de la niveladora, y tenemos el dispositivo de la almeja, que es el dispositivo para la draga. Y la pinza también es muy parecida a la draga, pero es para extracción no de tierra, sino de piedra o de metales. Entonces, en ese orden de ideas, pues estos son los nombres técnicos que se le da
a toda la maquinaria de construcción y minera. La coincidencia, pues que como todos las ven pintadas de amarillo, entonces todo el mundo dice, no, maquinaria amarilla, pero no es el término más acorde para llamar a este tipo de dispositivos. La palabra correcta es máquina de construcción o máquinas mineras. Vamos a avanzar. De pronto alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud con respecto al tema de lo que hemos visto hasta el momento, porque ya nos vamos a adentrar como tal de lleno en el contenido del seminario como tal. Entonces aquí vamos a ver un esquema de funcionamiento de una excavadora, la cual está provista de llantas y de orugas. Tiene la misma función, sino que todo depende del terreno en el cual van a realizar su trabajo. Entonces, sistema de traslación, llantas. Sistema de traslación, orugas. Plano de sustentación, horizontal. Plano de sustentación de la máquina abajo, pues en alto relieve. Cabina del operario, el brazo, la pluma y la cuchara. Hasta ahí vamos bien de las partes de la retroexcavadora, ¿no? Cabina del operario, brazo, pluma, cuchara. ¿Para qué se utiliza esta máquina? Se utiliza para excavación de zanjas, excavación de grandes zanjas de gran tamaño, peinado de taludes. Taludes es la inclinación de un terreno encima de un plano de sustentación de la máquina, excavación de estructuras y excavación en bancos o préstamo o excavación en materiales. Bueno, esos ya son términos de que se utilizan en la ingeniería civil y en la construcción. A lo que nosotros nos interesa como tal es el transporte. Entonces aquí podemos ver cómo funciona pues la excavadora más grande del mundo. Está en Rusia. Podemos ver aquí unos pequeños vehículos comparados con la dimensión tan enorme de esa máquina. Bueno, no se escucha, pero pues les quedo viendo el video para más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es la subpartida arancelaria? Le estaba diciendo yo en un principio, cómo los clasifica, cómo los matricula el RUM. Les voy a colocar un ejemplo. Ustedes llevan un vehículo y de acuerdo a lo que diga la declaración de importación, así mismo lo matriculan, ¿cierto? Les voy a colocar un ejemplo. Hay unos Renault Sandero, alguien me desmiente, que si uno lo ve a ojo humano, uno dice es un campero, pero ¿qué pasa? En la declaración de importación dice que es automóvil y el RUN lo debe matricular como automóvil. Entonces, en ese orden de ideas, también toma como referencia toda la máquina que ingrese al territorio colombiano. Se debe tener en cuenta siempre la declaración o el manifiesto de importación que los pide la DIAN. ¿Cómo ingresó? Entonces van a tener unos números que más adelante se los voy a ubicar, pero pues vámonos para que tengan en cuenta a qué corresponde cada uno. Ese es el código o la subpartida arancelaria como tal, y esta es la descripción. Entonces, eh, por ejemplo, a la topadora frontal o al bulldozer se le asignó este número, a los bulldozers se le asignó este otro, a los cargadores y palas se les asignó otro, a las máquinas que puedan girar 360 autopropulsadas también se les asignó un número, palas mecánicas y excavadoras se les asignó otro número, cangliones, cucharas, almejas, palas se les asignó otro número, a las hojas de las topadoras frontales o bulldozer también se les asignó otro número y por último a las largas se les asignó ese número. ¿Con qué fin se les asignó ese número? Porque hay una figura o un documento que se les exige a determinado tipo de maquinaria, que es la guía de movilización, ¿cierto? Que son máquinas que son utilizadas para la minería, ya sea legal o ilegal, la minería, las actividades de minería. Entonces, en ese orden de ideas, a las máquinas que están con esa subpartida arancelaria que están en la tabla, obligatoriamente se le debe exigir, todas las autoridades de control operativo en vía, les deben de exigir a los transportadores u operarios, para el caso de las máquinas autopropulsadas, la guía de movilización que describe la vía, eh, el tipo de vía, el origen, el destino, el tipo, la cantidad de días, o sea, hasta dónde va el permiso. Lo pueden expedir por 15, 20 días hasta un mes.
y los datos de unos dispositivos de geolocalización como el GPS. Vamos a hablar más adelante de lo que es esa guía de movilización. Para entonces, vamos entonces a adentrarnos en la clasificación que le dio la resolución 4100 del año 2004 a todos los vehículos destinados para el transporte de carga. Entonces ya sabemos que camión, según el Código Nacional de Tránsito, es todo vehículo para el transporte de carga con peso superior a 3,5 toneladas. Entonces aquí vemos en el dibujito camión de 2 ejes. Hasta ahí vamos bien. Es un sencillo. Vamos a ver aquí el camión de 2, 3 ejes, el que conocemos como doble troque. Tenemos el camión de 1, 2, 3, 4 ejes, ¿cierto? Hasta ahí, vehículos de una sola unidad tractora. Entonces ya vamos a ver lo que son vehículos articulados. Hasta este tipo de vehículos, ¿quién me puede decir qué categoría de licencia de conducción se les exige? Independientemente de que sean particular o público. P2. P2 o B2 para el caso de los particulares, ¿cierto? Placa amarilla. Y para este tipo de vehículo articulado, ¿qué tipo de licencia? C3. Muy bien, porque es un vehículo articulado. Articulado. Entonces vamos a ver el vehículo articulado. Tiene 1, 2 ejes en la unidad tractora. Se le asigna el primer número, el número de ejes de la unidad tractora. Es un remolque, semirremolque o remolque balanceado. Acuerden que le está transmitiendo el peso a la unidad tractora. ¿Qué es? Remolque, semirremolque o remolque balanceado. Acuérdense que le está transmitiendo. Semirremolque. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, porque el cajón como tal le está transmitiendo todo el peso a la unidad tractora. Entonces, al ser semirremolque, se le va a colocar aquí la letra S. Y como tiene un eje el cajón, entonces 2S1, véanlo aquí. Eso tiene una razón de ser de la tipología. Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de un eje. ¿Eso para qué sirve esa clasificación? Primero, para darle los topes de peso al ingreso de básculas y para darle también la categoría a los peajes como tal. Seguimos con, esto se va poniendo como bueno. Entonces, 2 ejes, unidad tractora, ¿cierto? Semirremolque, remolque o remolque balanceado. Semirremolque. Y 1, 2, 3. Un 2S3, tractocamión de 2 ejes con semirremolque. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Contamos el número de ejes de la unidad tractora, lo escribimos. Semirremolque, remolque o remolque balanceado, es semirremolque. Y así sucesivamente con todos los vehículos que son utilizados para el transporte de carga en Colombia. Entonces, este es el 3S3, el más común, es el que nosotros conocemos, ese se le da una categoría de hasta máximo 53 toneladas y así se van a categorizar todos los vehículos de carga de acuerdo a la resolución 4100 del 2004. Ya hemos, se va como complicando un poquitico más la cosa, pero todo es cuestión de atención y cuidado. Por ejemplo, tenemos este de 1, 2, 3, 4 ejes de la unidad tractora, remolque, semirremolque o remolque balanceado. Viene el dispositivo de sujeción.
no le está transmitiendo peso, entonces por ende es un remolque, ¿cierto? Con dos ejes, 4R2, camión de 4 ejes con remolque de 2 ejes. ¿Dónde vamos a encontrar toda esta tipología vehicular? Resolución 4100 del 2004. Profe, hágame un favor. Pregunta. Las camionetas pick-up, ¿cierto? Como la Hilux, como la Dimas, ¿entran o no entran a báscula? ¿Qué me dicen ustedes? Yo digo que no, porque el peso que manejan ellas es mínimo. ¿Quién me da muchas gracias por su aporte? ¿Quién me da quién me da otra opinión? ¿Quién da más, quién da menos? Maquinaria amarilla. Bueno, si nos ubicamos en esa misma resolución que es la 4100, ¿qué nos dice la resolución 4100? O sea, por lo cual se adoptan los límites de peso y dimensiones de los vehículos de transporte terrestre o motor de carga por carretera en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar? En el artículo, bueno, vamos a ver si lo tengo acá. Bueno, esa en otra presentación. Listo. En el artículo quinto, espérense, yo borro esto para que sea de mayor entendimiento. El compañero que me dijo que no, pues de antemano le agradezco mucho por la participación. Saben que esto es una clase netamente participativa, ¿cierto? Que todos vamos a aportar un granito de arena. Artículo quinto de la resolución 4100. Los vehículos de carga en Colombia se clasifican de acuerdo con su sistema de propulsión en que rígidos y no automotores. Entonces, en el numeral 1.1, en el numeral 1, literal A, vemos que la camioneta la incluyen como vehículo de carga, ¿cierto? Profe, qué pena una consulta. Sí, señor. Cuando hablan de camionetas, ahí estamos hablando de la RAM, que es diferente a la pickup. La pickup está manejando pesos de 500, 800 kilos, pues hasta donde tengo referenciado lo que es la Duster Oroch, la IMAX, son más o menos entre 800 y 900 kilos. Y cuando se habla de camionetas, por ejemplo, la RAM, la 1050, la 150, la 360 y las Dodges, que son muy grandes, pues esas vienen tipo camioneta, pero pues son mucho más grandes, ¿no? Asumo yo. Qué pena. Sí, muy buena su intervención. ¿Han visto, han visto los minicamiones que, por ejemplo, los mini turbito? ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se han visto estos mini camioncitos? Uno a simple vista cree que es un camión, pero su cilindrada o su categoría de tonelaje, que es inferior a 3.5, no adquieren la categoría de camión. Entonces, por ende, en la licencia de tránsito y en la declaración de importación ingresó a Colombia como camioneta y la obligación del RUN es matricularlo como camioneta. Se utiliza para el transporte de carga. Y la resolución 4100 nos clasifica las camionetas como vehículos de carga. Entonces, si vamos a la hermenéutica jurídica y la axiológica del derecho y la terminología, sí están obligados a ingresar a báscula. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que no todas, son muy raras, son muy contaditas. Creo que la única que yo conozco y he visto por mi labor policial y todo, es la que queda en Calarcá, ¿cierto? Sí está calibrada para que empiece a contar desde la categoría de camioneta, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando esta ingresa a prebáscula, lo que va a hacer es la flecha verde lo saca. ¿Por qué? Porque su peso, como es tan mínimo, dicha báscula por la que va a hacer el pesaje como tal, no está calibrada para pesar pues tan poco tonelaje. Entonces, por ende, la va a sacar. Pero la obligación, de acuerdo a la norma, es que sí están obligadas a realizar pesaje de báscula. Entonces, de pronto para que
no vamos a pecar por inocentes. La misma resolución 4100, ¿cierto? De acuerdo a los códigos que le dio o le designó, ¿cierto? A su unidad tractora, a su dispositivo de transporte y a su número de ejes, le asignó unos pesos y medidas, ¿cierto? Entonces, ningún vehículo en Colombia puede superar el 2.60 de ancho, ni el 4.40 de alto, ni la longitud de 18.5 metros, contando desde la parte más sobresaliente de la unidad tractora hasta la parte más sobresaliente de remolque, semirremolque o remolque balanceado. Si supera esas dimensiones, perdón, así sea por 1 centímetro, por ejemplo, de ancho 2.60, altura 4.40, longitud 18.50, debe someterse a la resolución 4959 del 2003, que es la del transporte de cargas tridimensionales trapezada indivisible, que más adelante se las voy a traer a colación. Entonces yo por eso les dije desde un principio, ¿este cargador puede o no puede transportarse por sus propios medios? Sí, siempre y cuando no supere los 2.60, pero si en caso tal de que mida 2.80, tomando desde la parte más sobresaliente, obligatoriamente debe de transportarse sobre una cama baja, sobre un planchón o sobre un dispositivo para transportarlo y debe de realizarlo con un vehículo utilitario con un técnico en seguridad vial. Entonces, en ese orden de día ya nos adentramos en carga extradimensionada, extrapesada e indivisible. Bueno, entonces, ¿qué es la definición de carga extrapesada, extradimensionada, indivisible? Es toda aquella carga que por sus dimensiones, por sus medidas, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de medidas de longitud, tanto ancho, tanto alto como largo, ¿cierto? O en su peso, que ya sobrepasen los límites establecidos en la resolución 4100, los límites que se le otorgan a los vehículos para el ingreso a la báscula. Las permitidas, bueno, que sobrepasan las límites o las dimensiones permitidas dentro de un contenedor o su medio de transporte. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de maquinaria extradimensionada o extrapesada indivisible. Por ejemplo, esta está sobresaliendo, pues a simple vista se ve que está sobresaliendo su dimensión de alto, que son 4.40. Así sea 1 centímetro que se sobresalga, 4.50, 4.45, ya lo cobija la resolución 4959. Esta también está sobresaliendo en su altura y esta también me imagino que porque esta cama baja ya viene exactamente con los 2.60 de ancho, ¿cierto? Estas aletas, pues ya ahí, sí o sí, ya automáticamente uno como técnico en seguridad vial ya supone que está sobresaliendo los límites en ancho y de pronto hasta en el peso. ¿Estos vehículos están obligados a ingresar a báscula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Quién me puede dar una o qué cree? Bueno, los que están pensando sí o no, no se preocupen que esa clase es netamente participativa. Esos vehículos no están obligados a pasar por báscula siempre y cuando tengan el permiso que da en vías para el tránsito de este tipo, o el transporte de este tipo de carga. Ellos deben de anexar al permiso que le solicitan a Envías un documento que se llama registro de peso. El registro de peso es el documento que el fabricante, importador, ensamblador de dicha máquina suministra los datos del peso que, valga la redundancia, que pesa la máquina. Entonces, por ejemplo, si la báscula está calibrada hasta 53.000 toneladas, hasta 53.000 kilos o 53 toneladas, y este rodillo pesa 80 toneladas, pues al pasar por la báscula, ¿qué va a hacer? Pues la va a averiar, la va a descalibrar. Entonces, por ende, ese documento es sí o sí imprescindible para poder que Envías le otorgue ese permiso
al transportar ese tipo de carga por carretera. Bueno, entonces, la resolución 4959 del 2006 establece unos requisitos y parámetros para todos los desplazamientos que se hagan por vía terrestre, se hagan en cumplimiento de la preservación de la preservación de la vida, seguridad e integridad de los demás actores viales. Lo que me decía el compañero, ¿no? Es que la pala se le puede atravesar o él no puede ver un motociclista que esté allí y le puede causar unas lesiones. Claro, es totalmente válido. Entonces, ¿qué hicieron? La resolución 4959 expidió una serie de reglamentos dentro de los cuales está los avisos, los cuales deben ser en lámina. Muchas veces uno ve cargas extradimensionadas con avisos en vinilo, totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque pues usted sabe que el vinilo es como una tela, ¿cierto? Una tela plástica. ¿Qué pasa entonces con el viento? Una ráfaga de viento, pues lo que hizo fue tumbar el aviso, arrancarlo o, o elevarlo en la parte inferior y el aviso, todo el transporte se fue pegado. O sea, lo que hizo fue el viento lo elevó hacia, valga la redundancia, de la parte de arriba. Entonces lo único que vamos a ver es la parte de atrás del aviso. O sea, no vamos a ver qué es lo que nos va a indicar el aviso, si es ancha, si es larga, si es pesada. Entonces, por esa razón, sí o sí, tienen que ser dos avisos por cada vehículo de carga, uno adelante y uno atrás, con lo que es. O sea, si va a llevar carga larga, es carga larga, no carga ancha, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, me devuelvo aquí a la presentación para yo colocarles un ejemplo. La primera, carga larga, carga ancha o carga pesada. La del señor del chaleco negro. Carga ancha y pesada, ¿cierto? La segunda, carga larga, carga ancha, alta o carga pesada. Carga alta, ¿cierto? Al igual que la tercera, carga larga, este aviso está malo porque no está, bueno, a simple vista se ve que está como ras con ras con el equipo modular, pero yo diría que es más carga alta y más ancha, y perdón, más carga alta y pesada que carga ancha. Entonces, eso tiene una razón de ser. Esas medidas de esos avisos son de unos 50 metros de ancho por 0,60 metros o 60 centímetros de alto. Sus letras deben ser como mínimo de 10 centímetros de largo y deben ser en los avisos en colores amarillos, negros, rojos y blancos con la terminología peligro, carga larga, ancha, alta o pesada. Los vehículos utilitarios que acompañan a a toda esta carga, el transporte en la cadena logística, deben ser vehículos tipo campero o camioneta. No, que es que yo tengo mi automóvil de la casa y le mandé a colocar una parrilla metálica en la parte superior y, y entonces le mandé a colocar el aviso y yo hago acompañamientos y sí, claro, pero hasta que lo vea la gente de tránsito y vea que usted está en un automóvil, pues le va a dar aplicabilidad a la resolución 1800 y le va a elaborar una orden de comparendo tanto al tránsito, porque se está prestando un servicio no autorizado, y el destinatario de la carga por realizar transporte sin los llenos de los requisitos legales. Entonces, tienen que ser los vehículos utilitarios tipo camioneta o campero. Y esos vehículos se requieren para garantizar la seguridad de los demás conductores que comparten el espacio vial. ¿Eso con qué fin? Esos vehículos se utilizan para alertar a los mismos sobre situaciones específicas que se presentan entre vehículos, los cuales deben circular a máximo 10 metros del vehículo escoltado y tener un aviso con las siguientes características. O sea, no deben ir ni muy pegados ni muy distantes del equipo o de la carga que se está transportando. Ya saben, máximo 10 metros de distancia. Esos vehículos deben estar provistos de una serie de implementos
para señalizar o para dar a entender a los demás usuarios de la vía la función o la tarea que se les está asignando. En este caso es netamente de acompañamiento. Ellos no están autorizados para desautorizar señales de tránsito, ¿no? Que es que llegamos a un semáforo, entonces se bajó el técnico en seguridad vial con el chaleco y la paleta a desautorizar el semáforo. No, ellos no son agentes de tránsito, son técnicos de seguridad vial. Lo que van a hacer es plan de manejo de tráfico. Cuando el vehículo que está transportando la carga extradimensionada está pesado, indivisible, necesite hacer maniobras que van a afectar la movilidad y el tráfico de una vía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando van a tomar una curva muy cerrada, entonces, ¿qué va a hacer el vehículo utilitario número uno? Se va a adelantar y si es una vía de doble sentido, pues va a colocar unos conos, ¿cierto? Con señal de advertencia de que hay un posible peligro como tal. Esa gente de tránsito, entonces yo no le hago caso. Entonces, de pronto se puede ocasionar ahí un incidente, un accidente. Por favor, alguien me confirma si me están escuchando, si el audio está perfecto o tiene algún inconveniente con el retorno. Sí, señor, se escucha perfecto, profe. Muchas gracias, muy Escucha muy amable. bien, profe. Bueno, me pregunta Luis Fernando Muñoz, ¿qué tipo de licencias para ese tipo de vehículo? ¿Para cuál? ¿Para el vehículo utilitario o para el vehículo de la carga extradimensionada extrapesada indivisible? Si es para el vehículo utilitario, Profe, puede ser, son como para las retroexcavadoras y eso que saben pasar por ahí, la máquina no, sí, amarilla. sí. Sí, ya más adelante vamos a ver la resolución 11268, perdón, la 1068, que nos habla de los parámetros y de las condiciones para las maquinarias autopropulsadas. Por lo pronto, ahorita solamente estamos con las máquinas que son transportadas. Ah, Eh, listo, el profe, compa- gracias. bueno, con mucho gusto. El compañero que me preguntó qué tipo de licencia, bueno, para este tipo de vehículos utilitarios puede ser B1 o C1 dependiendo el tipo de servicio. Si es placa blanca público, pues C1. Si es placa amarilla, B1. Deben de estar provistos de dispositivos luminosos tipo baliza. Tipo baliza son en color ámbar, ¿cierto? Que hagan funciones de advertencia, ¿cierto? Derivados del naranja. No, que es que yo le voy a colocar aquí las azules y las rojas para que parezca policía. No, señor, está totalmente prohibido porque esa es una infracción al Código Nacional de Tránsito porque esas luces de emergencia solamente solamente la pueden hacer uso los vehículos de emergencia, los de la policía, bomberos, Cruz Roja, defensa civil, ambulancia. Entonces, como eso no son vehículos de emergencia, sino vehículos utilitarios, no son catalogados como vehículos de emergencia. Eh, los, los funcionarios que vayan a prestar el servicio de acompañamiento a los vehículos que transportan cargas trapezadas, extradimensionada o indivisible, deben de contar con un certificado, ¿cierto? De un ente acreditado por el Ministerio de Educación y que les otorgue el título de técnico profesional en seguridad vial, ¿cierto? No, que es que yo hice ese curso, lo hice por ahí en una universidad X y la cual pues ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Educación, entonces pues ya uno comienza como a dudar de la procedencia de ese certificado, entonces lo más probable es que se le pueda dañar pues el acompañamiento. Entonces, generalmente hacerlo en sitios o en instituciones educativas que estén legalmente acreditadas y que estén reconocidas por el Ministerio de Educación. También debe tener de sistemas de comunicación de dos vías. ¿A qué me refiero yo? Pues radios de comunicación. Si no tienen radio de comunicación, no interesa. Celular puede utilizarlo siempre y cuando pues, el celular tenga pues saldo y puedan hacerle, pues que eso tiene una razón de ser, créame que eso no se lo inventa uno ni es capricho de la gente de tránsito. ¿Para qué creen que es un sistema de comunicación de dos vías o bidireccional? Para poderse comunicar el vehículo utilitario de adelante con el de atrás para decir qué maniobra van a realizar y para coordinar todos los desplazamientos. Eso no tiene más funciones que
hacer una comunicación asertiva entre los técnicos de seguridad vial. Entonces, en ese orden de ideas, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen con respecto a lo que hemos desarrollado en el seminario? ¿Alguien le queda alguna duda por ahí? La de la licencia de conducción para la maquinaria ya se la tengo reservada para la siguiente presentación. Entonces necesito saber si les ha quedado claro. ¿Alguien en el grupo se dedica o presta los servicios como acompañante? ¿Alguien en el grupo es agente de tránsito, transporte, seguridad vial? Yo soy técnico en la parte de seguridad del profe. Ujú. Ya, debidamente certificado y acreditado. Tengo mi técnico laboral en seguridad vial, más no la certificación todavía, profe, Ah, bueno. pero sí soy técnico en seguridad vial. Y de Usted, acuerdo, en algún momento que hice una consulta, podría yo hacer el acompañamiento del tema de claro, escolta, ¿no? claro, sí, señor, pero acuérdese que no es escolta, es acompañamiento, porque Acompañante, sí, señor, qué pena. el que lleva armamento, el que lleva protección balística, es como el escolta del vehículo de valores, ¿cierto? Exacto, sí, señor, Entonces no, aquí es acompañamiento. acompañante y vehículo. Sí, eso lo que pasa es que uno, en el argot popular, pues uno se le van quedando esas muletillas, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Entonces, sí, ya sabemos, acompañante. Así Entonces, cuando uno, como la muletilla o ratico que uno está acostumbrado a lo que usted corrigió, que trancón el, y no el es trancón, trancón. congestión vehicular, sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, claro, usted perfectamente puede realizar acompañamientos a cargas extradimensionadas, extrapesadas, indivisibles, porque la función suya es de regulador. En el momento que se llegue a presentar un inconveniente en ese transporte, de llevar la documentación como tal, ¿no? Que es que me despacharon y me dijeron allá los que me mandaron con la carga que en el transcurso del transporte me lo iban a enviar, entonces lo paró el agente de tránsito y pues como no tenía ahí los documentos y la gente no se va a esperar ahí todo el día que usted le... Ah, que usted, regálame un segundito. Entonces, lo ideal es que cuando estén realizando este tipo de acompañamientos tengan una carpetica con toda su documentación. Al momento de que la autoridad de tránsito lo requiera, pues no tengan que estar incomodando, porque pues es muy, uno como usuario de la vía, ¿cierto? Ver que el tráfico está detenido porque una maquinaria está obstruyendo el paso vehicular, ¿cierto? Todo eso usted lo puede ahorrar siempre y cuando usted porte toda su documentación debidamente legible y al día, ¿cierto? Entonces ya nos acostumbramos a lo digital, ¿no? No, espérese que ya me van a enviar el manifiesto de carga. No, que espérenme que ya me van a enviar la guía de movilización. No, eso es antes de, por eso ustedes tienen que hacer el protocolo de alistamiento. Es lo mismo cuando ustedes van a salir en su vehículo particular a un paseo, ¿cierto? Ustedes lo primero que verifican que es que supuestamente las condiciones técnico-mecánicas del vehículo, pero dudo mucho que lo hagan, ¿cierto? Bien por los que lo hacen a conciencia, pero hay otros que se dan cuenta que el vehículo se les recalentó, pues porque ya el vehículo no les quiso andar más y llegó un momento donde pues tocó bajar a echarle agüita al radiador, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo los invito. Hagan el protocolo de alistamiento antes de realizar el desplazamiento para evitarse todo eso y para evitarse de pronto comparendos y de pronto para evitarse inmovilizaciones y toda la cuestión. Entonces andemos siempre con las carpeticas, con los documentos al día y no pongamos a la gente de tránsito a averiguarles si ustedes tienen o no los documentos, ¿sí me entienden? Entonces en ese orden ideal los invito pues a que aportemos nuestro granito desde en tema de la seguridad vial. ¿Listo? Entonces seguimos avanzando ahí. Muchas gracias por el aporte. Esos como son vehículos utilitarios,
es un vehículo común y corriente. Lo que pasa es que está cumpliendo funciones de acompañamiento y por ende se deben de someter a lo que está en el Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Deben de tener siempre al día su documentación, al igual que los elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley 769 del Código Nacional de Tránsito, equipo de prevención y seguridad. Muletilla, ¿no? Que es que el kit de carreteras, no. Equipo de prevención y seguridad, que debe de estar provisto por una rueda de repuesto que debe ser funcional a las llantas de servicio del vehículo. No me sirve una rueda de repuesto ni pinchada, ni lisa, ni que no la tenga, ¿no? Tiene que ser una rueda de repuesto funcional. Herramienta básica como destornilladores, alicates, llaves fijas. Si no tenemos llaves de fija, una una llave de peso que le llaman una llave inglesa. Los tacos pueden ser en madera, pueden ser de plástico. La función es bloquear al vehículo en el momento que oído. Es para el vehículo utilitario, ¿no? No le van a colocar esto a la carga extradimensionada porque pues no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Los tacos, el extintor debe ser que tenga la fecha vigente, no sirven, los extintores no se vencen. ¿Qué pasa con la fecha? Lo que pasa es que con el tiempo, la propiedad del líquido o del polvo con que están abastecidos estos elementos van a perder sus propiedades como presión y demás propiedades. La cruceta, la cruceta debe de ser de acuerdo a las copas o los pernos de las llantas del vehículo. Y el botiquín debe tener cierto, bueno, el botiquín voy a hablar de, más adelante, vamos a ver si tengo, bueno, el botiquín debe tener lo más básico para atender una emergencia, como curas, bajalenguas, elemento de corte, guantes. En el botiquín no hace falta ni los preservativos, que muchas veces los agentes de tránsito piden preservativos, no sé para qué, ni con qué fin. Y uno le pregunta a la gente de tránsito y la gente de tránsito le pregunta, no, es que es para revisar torniquete. Ustedes saben que los torniquetes están prohibidos, ¿no? Ese es un caso de extrema urgencia y de necesidad que se pueda aplicar. Entonces, elementos de corte, guantes, algodón, timerosal, yodo, totalmente prohibido portar en en los botiquines medicamentos. Entonces, en ese orden de ideas, regáleme un segundito. Ingeniera, hágame un favor, ¿hasta qué hora va la clase el día de hoy? Hasta las 9, profe. Ah, bueno, hasta las 9. Listo, entonces tenemos media horita más para ir avanzando. Entonces ya sabemos, ¿no? El botiquín es solamente... Ah, pero es que, profe, yo antes de ser técnico en seguridad vial, fui paramédico de una EPS. Ah, listo, bien, lo felicito, chévere y todo, pero es que en el momento de atender una emergencia, el rol suyo, ¿cuál es? El de conductor, más no el de médico ni paramédico como tal. Entonces, en ese orden de ideas, totalmente prohibido en los botiquines llevar medicamentos de vía o de suministro oral. ¿Por qué? Porque el único que suministra medicamentos es ¿quién? El médico. Pare de contar. Dos señales en forma de triángulo con luces reflectivas. Profe, ¿los conos sirven? Claro que sí, porque los conos, si usted los ve desde una vista frontal, van a tomar o van a tener forma como de un triángulo, siempre y cuando tengan su luz reflectiva. Profe, el gato es mecánico, o sea, no es el de pistón que se eleva, ¿cierto? Por el principio de Pascal, sino que es como una que es como, más o menos como así, como una palanquita así. ¿Sirve o no sirve? Claro que sí. Si es el que le vino original de fábrica, claro que sí, pero no lo recomiendo porque la verdad que uno con este gato lo que va a hacer es que se va a esforzar más. Si ven la posibilidad de asequibilidad de conseguirse un gato de estos, yo diría que bienvenido sea. Es mejor que sobre y no que falte. La linterna no es celular con linterna, no es llavero con linterna,
no es muchas veces encendedores, ¿cierto? Que traen su linternita y no, porque la hermenéutica jurídica lo dice muy claro. Linterna en Home Center, bueno, no les quería hacer la cuña a Home Center porque pues venden unas muy buenas y muy económicas, desde 20.000 pesos en adelante. Y por último, no está en el equipo de prevención y seguridad, pero para mí sí es de vital importancia tener este tipo de elementos que son los cables de alta. ¿Por qué? Porque cuando usted inicia la marcha de un vehículo, que lo va a prender empujado, pues le está desgastando la vida útil del mismo, ya que el vehículo originalmente de fábrica no vino previsto para este tipo de sistema de encendido, ¿cierto? Entonces, listo, el alternador del vehículo está fallando y llegó un momento de que la batería nunca le cargó y usted se bajaron a almorzar. Cuando fueron a iniciar la marcha, en la batería no le dio start y quedó totalmente muerta. Entonces, como usted tiene los cables de alta y hay otro vehículo utilitario, entonces usted lo que va a hacer es que los va a colocar enfrentados el uno al otro y le va a pasar corriente del uno al otro. Entonces, en ese orden de ideas es de vital importancia portar esos cables de alta. No son obligatorios, profe, pero tampoco es obligatorio el chaleco, es totalmente cierto. Pero vuelvo y le digo, el chaleco es un valor agregado que usted le va a dar a su vida, seguridad e integridad, porque hay vías, por lo menos la vía, el alto de la línea, la vía que conduce a Buenaventura, hay partes donde son las 4 o 5 de la tarde y la neblina no lo deja uno ver bien. Y pues el llevar el vehículo, usted tiene que hacerle la maniobra y desvare y tiene que hacerse visible para los domosurios de la vía. Profe, lo que pasa es que un agente de tránsito y transporte me exigió, bueno, ¿qué le piden a uno en el botiquín? Las toallas higiénicas. Es que el agente de tránsito me dice que la toalla higiénica es para cuando tenga ¿cómo es que se llama? Una hemorragia, sí. Pero a ver, pongámonos serios. El fin de o el objetivo de la toalla higiénica es que absorber, ¿cierto? Y si usted tiene una hemorragia, se supone que está derramando sangre. Y aparte de que le está derramando sangre, usted le va a colocar una toalla higiénica y le va a terminar de absorber la poca y casi nada de sangre que tiene, pues lo más probable es que vaya a sufrir un paro por anemia. Entonces, en ese orden, ¿qué otro elemento ustedes han escuchado? Es raro que les pidan ahí los de tránsito, los agentes de tránsito, que ustedes crean que no va en estos 9 elementos del equipo de prevención y seguridad. Ya dijimos que los preservativos, las toallas higiénicas, ¿qué más? ¿Qué han escuchado ustedes por ahí? Es raro. Que los mecheros. Bueno, entonces en ese orden de ideas, continuamos. Bueno, entonces cuando son vehículos, lo que van a transportar es carga extradimensionada que supere las dimensiones en largo, ancho y alto, se deben de realizar a través de unos dispositivos destinados para tal fin. Entonces, de acuerdo al artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Definiciones, se toma en cuenta una camacuna, que es un semirremolque cuya plataforma, a ver, vamos a colocar color amarillo, cuya plataforma de carga se encuentra a una altura del suelo entre 0 y 700 milímetros. 700 milímetros son ¿qué? 7 centímetros. O sea que aquí y el suelo hay 7 centímetros, ¿cierto? Más o menos aproximadamente. En la parte más baja de la plataforma, ¿cierto? ¿Esto es con qué fin? Para ganar altura, ¿cierto? Porque cuando vamos a realizar la medición, se va a tomar es desde dónde. Cuando la gente de tránsito se baja con el flexómetro a realizar la medición de su carga, ¿desde dónde lo va a hacer? Lo va a hacer desde el suelo hasta la parte más alta de la misma, ¿cierto? O sea que para mí, la parte más alta de la misma sería esta aleta. Si esto mide 4,45, ya debe tener permiso de envías y realizarlo con los técnicos en seguridad vial y los vehículos acompañantes, tanto adelante como atrás.
pero si mide 440 hacia abajo, no se considera como carga extradimensionada. Seguimos con la cama baja. Cama baja es un semirremolque cuya plataforma de carga se encuentra a una altura del suelo entre 701 milímetros, o sea, entre 7 milímetros, perdón, entre 70 centímetros, aquí corrijo, son 7 centímetros, 70 centímetros, y 1,5 metros, ¿cierto? Las plataformas, la que le llama ahí el tránsito para recoger su moto o su vehículo que lo dejó mal parqueado, ¿cierto? Es una cama baja. Esa es la altura promedio de la cama baja. Y la cama alta es un semimolque cuya plataforma de carga se encuentra a una altura del suelo superior a 1,5, o bueno, a 1,5 metros de altura. Entonces, cama cuna es la más baja, la cama baja es la media y la cama alta es como la que tiene más altura. Entonces, hasta 70 centímetros, entre 70 y 1,5 metros, y más de 1,5 metros en adelante. La verdad, la mayoría para este tipo de transporte son camacunas o camabajas. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar altura al momento de que el agente de tránsito le vaya a realizar la medición al vehículo o a la carga. También existe un equipo modular. Un equipo modular es una plataforma con suspensión hidráulica, o sea que cada dispositivo de estos, si están viendo el cursor, es que se me perdió aquí Profe, qué pena, no se está viendo la presentación. regáleme un segundito, a ver, veo qué pasa. Regáleme un momentico. Yo creo que ahí ya, ¿cierto? Ahí ya. Sí, sí. Listo. Equipo modular es un dispositivo o una plataforma, ¿cierto? Esta es la plataforma. Está provista con suspensión hidráulica o hidroneumática, es decir, hidráulica es líquida, ¿no? Hidroneumática, líquida y aire. Multiejes. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejes. Direccional para soportar cargas extrapesadas y extradimensional, logrando una mejor distribución del peso por eje. O sea Profe, que cada eje tiene su propia dirección y su propio sistema de suspensión, ¿cierto? Eso es con el fin de facilitar la movilidad de la carga, ¿cierto? Porque hay curvas que son muy cerradas. Entonces, eso es lo que proporciona es que como cada eje tiene su propia dirección, lo que le va a facilitar es el giro al momento de tomar esa curva. Y, por ejemplo, si es una vía con mucho peralte o mucha pendiente, los que no, de pronto la pendiente, eso es una vista de una vía, pero si tiene una pendiente hacia la derecha o hacia la izquierda, pues lo que va a hacer estos sistemas hidroneumáticos es levantar o alzar la plataforma, dependiendo del caso, con el fin de compensar este ángulo de inclinación de la pendiente de la vía. ¿Me iban a preguntar algo? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, la cantidad de ejes va de acuerdo al peso que lleve el vehículo Hay o, plataformas, o es por la sí, dimensión. bueno, está bien la pregunta, sí, efectivamente. Obviamente, entre más pesado, hay un principio de la física, que entre más puntos de apoyo, ¿cierto? Mayor o menor peso va a ser transmitido a los mismos, ¿cierto? Ejemplo, Ajá. tenemos un globo, ¿cierto? Y aquí tenemos una caja y acá en la base tenemos una puntilla. Si a este globo le colocamos un ladrillo, al tocar esa puntilla, pues ¿qué va a pasar con el globo? Se va a explotar, ¿cierto? Pero si tenemos 100 puntillas bien distribuidas, y es un experimento que le hacen a uno en física de noveno y décimo, ¿qué va a pasar? Pues los puntos de apoyo, como van a ser distribuidos y el peso no va a ser tan directo,
el globo se va a sostener sobre ese ladrillo. Entonces, ese principio también aplica acá. A mayor número de ejes, pues menor peso va a soportar cada uno. Yo he visto equipos modulares de hasta 32, o sea, 16 por acá y 16 por acá. Entonces, bajo ese principio, ahí también aplica, por ejemplo, si es un tractocamión de 3 ejes, que sería 3, eso es que semirremolque o remolque por el sistema de propulsión. Remolque. Muy bien, porque está alándolo, ¿cierto? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería un 3. Profe, otra pregunta. ¿Nuestras vías están preparadas para cualquier cantidad de tonelaje? Por ejemplo, hablamos de unas 110 toneladas en un vehículo de esos. En un vehículo de esos toca mirar a ver el estudio de la vía, porque vuelvo y le digo, usted cuando le plantea la propuesta a Envías, usted necesita transportar una carga de 110 toneladas, ¿cierto? Ejemplo, usted le va a llevar la propuesta a Envías a solicitar un permiso para el transporte de esta carga, por ejemplo, la vía mm, Armenia-Ibagué, ¿cierto? Entonces, como ya Envías tiene el estudio de todas las vías, entonces lo que le va a decir, no le podemos dar ese permiso porque ese peso está, las vías no están, las vías de esa ruta que usted va a cumplir no están diseñadas para soportar ese peso. En esa vía, el máximo peso permitido pueden ser 80 toneladas. Entonces, ¿qué le tocaba hacer usted? Pues mirar la manera de dimensión, de que esa carga se vaya fragmentada, ¿sí me entiende? O sea, de irla, de transportarla desarmada como tal. Entonces, al usted colocarle la propuesta en vías, vuelvo y le digo en vías, ya ha hecho sus estudios técnicos sobre cuál es el máximo permitido en cada vía, si es una vía primaria, secundaria o terciaria. Usted le va a decir, no, yo salgo desde Armenia, bajo Cajamarca, etcétera, y llego a tal parte. Entonces dije, no, lo que pasa es que este tramo apenas soporta 80 toneladas, entonces ese permiso no se lo podemos dar si no está por 80 toneladas, pero, listo, no hay ningún problema. Eh, Deme ese permiso que yo hago fragmentar la carga, o sea, la hago dividir en dos. Pero entonces resulta que usted se las quiso dar de vivo, entonces cuando usted hizo ese viaje, ese transporte, y se fue con esas 110 toneladas, y el agente de tránsito le hizo la señal de pare, y lo requirió a usted los documentos, ¿cierto? Y resulta que le exigió el registro de peso. Y en el registro de peso el fabricante dice que esa carga eh, va con 110 toneladas y el permiso usted lo tiene por 80. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Está incumpliendo la resolución, ¿cierto? Se va a ganar una inmovilizada del equipo, de la carga y de la unidad tractora, aparte de que le toca pagar los días de patios, pues toda la logística que desencadenó pues ese transporte. Entonces, vuelvo y le digo, algunas vías sí están diseñadas, por lo menos lo que es la vía Bogotá-Villavicencio. Hay vías que sí soportan todo ese tonelaje, inclusive hay vías que hasta los 6 metros de ancho puede transitar carga extradimensionada. Las que no, pues los equipos utilitarios pues tienen que andar con su equipo de soldadura, de corte, a medida que van pasando y todo lo que vayan dañando pues en el transporte, ellos tienen que ir subsanando todos los impases que hagan en el transporte de este tipo de maquinaria. Por ejemplo, no que es que la máquina, la carga es muy alta, mide 6 metros de alto, entonces llegamos a una señal de tránsito aérea que dice bienvenidos a Ibagué. Y en el paso, pues la carga está superando el alto, entonces lo que van a hacer los técnicos es desmontar esta señal para que pase y una vez pasa, pues les toca volver a realizar las acciones para dejar la señal como estaba. Lo mismo pasa con los peajes.
cuando esto pasa raso con los andenes de los peajes, y ven que los peajes están pintados como de amarillo. Entonces, a medida que van pasando los ejes o las campanas de las llantas, al pasar, pues lo que va a hacer es despintar los andenes o las plataformas. Entonces, el equipo de técnicos en seguridad vial lo que va a hacer es volver a pintar o realizar las correcciones o subsanar las novedades que se presenten en ese viaje, en ese trayecto. Entonces, los técnicos no es solamente, no, que es que yo soy técnico y la función es mía es bajarme con la paleta a decirle a los vehículos que paren y que sigan. No, eso también es función del técnico en seguridad vial. Entonces, Gracias, ¿qué es profe. una carga Profe, extradimensional, señor? profe, dentro de su experiencia aquí en Colombia, ¿cuál es lo máximo que pronto ha llegado usted a ver de transporte de peso? Bueno, yo vi un equipo, eso era como una máquina, esa era como una máquina para cortar, ¿para qué? Para fundir plástico, ¿no? Esa máquina la trajeron en buque desde Shanghái a Buenaventura. Esa máquina pasó Buenaventura, Lobo Guerrero, Cisneros, Mediacanoa, Buga, venía para acá, para Bogotá. Esa máquina pasó, pesaba 95 toneladas, ¿cierto? 95 toneladas. Pero no era más por el peso, sino más por las dimensiones. Haga de cuenta esta misma, prácticamente esta misma. Lo que pasa es que no tenía orugas, ¿cierto? Medía 4,80 de largo, de ancho, perdón, 4,80 de largo y 6,60 de alto. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, pues señor. el paso de Buenaventura a Buga, que es el cuadrante que me pertenece a mí, ese paso lo hicieron en 3 días y es un paso que uno generalmente en un vehículo normal se echa, ¿qué? 2 horas y media, 3 horas. Entonces, pues ya usted se da cuenta la magnitud de ese De la acompañamiento. complejidad, ¿no? Muy Sí, complejo, claro. ¿no? Tocó desarmar el peaje de Lobo Guerrero, Uy, prácticamente, el carril ancho. Les tocó, resulta que en el paso tumbaron el andén, les tocó quedarse, hay unos técnicos ahí fundiendo el andén, el pedazo de andén, fundiendo pues con concreto, arena y cemento el pedazo que dañaron y pintándolo, ¿no? Y las señales aéreas también les tocaba desarmarlas, desarmarlas, desmontarlas. Ellos mismos andaban con su camión, con su escalera, se bajaba el operario con el oxicorte, con el cortador de oxígeno acetileno, la desmontaban y a medida que iba pasando, las iba volviendo a soldar. Eso es un dispositivo pues bastante complejo, la verdad. ve, profe, Entonces, me surge una pregunta frente a todo eso, que frente a todos estos cambios tecnológicos y de grandes máquinas y todo, existe una normatividad donde ya se realice que la construcción de los peajes o las determinadas vías deben de cumplir ciertos parámetros con esas condiciones internacionales de las máquinas que pueden llegar acá al país. eh, por lo menos el peaje de Chusacá en Bogotá no tiene ningún problema porque hay un paso habilitado, que es el carril de la derecha, que es solamente para eso. Pero pues es una vía pues de primer nivel a comparación de las vías que generalmente lo que pasa es que todo depende de la contextura y de las características físicas de la vía. O sea, yo, discúlpeme la palabra, pero pues a un árbol de mango no le puedo pedir piña, ¿cierto? Y eso es lo que hay. Si esas son las carreteras, si las características geométricas de la vía solamente son 7,60 de ancho, ¿sí me entiende? Con un carril de 3,30 de ancho por carril. O sea, ¿qué se va uno a poder a inventar o a obligar ahí a querer pasar a lo necio si la vía geométrica de la vía no permite, ¿cierto? Entonces uno les hace las observaciones, daño que hacen, daño que subsanan, no es que dejaron ahí la señal ahí doblada y se fueron y bien, gracias, no señor, ellos están en la obligación porque ellos antes de solicitar el permiso con Invías, ellos obligatoriamente deben de contratar unas pólizas de responsabilidad civil actual y extracontractual para
todos los daños que se ocasionen durante el desplazamiento de esa máquina, de ese tipo de carga, las aseguradoras entren a realizar los pagos. Por ejemplo, en el momento que pasaron el peaje de Los Guerreros, pues dañaron una cabina, ¿cierto? Se la llevaron por delante y todo. O ejemplo, un túnel, ustedes saben que hay unos túneles que tienen una altura máxima y una altura mínima, ¿cierto? Y la altura mínima de ese túnel fue 440, un ejemplo, y la máquina de alto pesó midió 450, entonces pasó rayando y a lo que pasó rayando, pues con la tolerancia que se les da, pasó rayando el túnel, la parte interna del túnel y arrancó unas bombillas y arrancó pues parte de la estructura del túnel, entonces ahí en vías hace efectiva esa póliza. Entonces en esas unidades pues las vías no, en Colombia pues no todas las vías cuentan pues como con esa infraestructura. Ahorita también con la cuestión de los puentes, como la está de moda ahorita que los puentes están cayendo y todo, pues con más razón hay que hacer control estricto a ese tipo de transporte de carga. Entonces no es capricho de la gente, no es que nos la tienen montada, no es que no nos dejan trabajar, no, sí, totalmente entendible, pero pues a ver, acuérdense que el interés general prima sobre el particular, a menos usted que vayan pasando y se venga abajo el río Cauca. ¿Mm? Hay que dejar incomunicado usted a medio país, porque pues toda la parte, el 80-70% de la carga que ingresa a Colombia entra por el puerto de Buenaventura, ¿sí o no? Entonces el puente del río Cauca solamente está para 100 toneladas y usted pasó con 110. Obviamente el puente no es que se va a caer, pero ¿qué? Le dañó las juntas metálicas, ¿cierto? Lo agrietó, automáticamente ese puente toca intervenirlo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que es tan importante y las empresas se curan mucho en salud, cuando se curan mucho en salud, lo que diga en vías, eso es, si en vías dice que no sale, no sale. Y si en vías dice no, que toca desmontarle las piezas de la máquina para llevarla, hacer 2 viajes, toca hacerlo. No se pongan a inventar porque les puede salir más caro la cura que la enfermedad. Entonces, ya para terminar, vamos a definir lo que es la carga Profe, y tontica, seguir qué pena. hablando mañana. Eh, Estos carros, por el peso, por la dimensión, por todo, pues no pasan por ninguna báscula, ¿no es cierto? Me No, imagino. no, no. Otra cosa, yo alguna vez vi en el puente internacional Rumichaca, de Rumichaca, vi una carga de estas pasando de Colombia para a Ecuador. Ecuador. La normatividad es la misma acá en No. Sudamérica, por ejemplo, si nos rige, bueno, si Mm, tenemos la vía que nos une a todos los países de acá de Sudamérica, ¿es la Eh, di- misma o cuál es el trámite ahí? ¿De dónde es usted, amigazo? Discúlpeme que Yo soy del Putumayo. del Putumayo, bueno, listo. Sí, señor. Yo me baso a las normas del territorio colombiano, ¿cierto? Sí. No sé el alcance cuando es transporte de carga extradimensionada a nivel, pues, país. O sea, yo me baso a lo que diga acá al interior. No conozco las normas en referencia al transporte de carga extradimensionada en Ecuador, pero pues sí deben haber ciertas similitudes como tal, ¿sí me van a entender? Por eso se deben de Ujú. asesorar a empresas. No quiero decir el nombre porque pues no es mi propósito hacerles publicidad, pero pues hay empresas que están muy bien montadas con respecto a la normatividad, tanto nacional como internacional. Inclusive por ahí hay un video de un transporte de unas aspas eólicas. Unas aspas eólicas son como esos molinos de viento que los llevan desde Venezuela. No sé si Sí. es que de Venezuela o hacia Venezuela, Colombia, Venezuela. Entonces, era bastante grande, no era peso, sino era dimensión, porque eso no se podía dividir. No se po- Entonces, no, la verdad la normatividad no sabría decirte cómo opera en Ecuador ni en otros países. Yo saco los referentes de la norma acá interna como Vale, tal, pero sí deben de tener ciertas similitudes. Deben vale, de tener muchas gracias. ciertas similitudes, Bueno, no es mucho. Entonces, en ese orden de ideas, y ya para finalizar la clase por el día de hoy y seguir con el día de mañana, la definición de carga indivisible es aquella que excede los límites de la carrocería de los vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte para la movilización de carga
en tránsito normal por las vías públicas, es decir, toda carga que sobresalga más de 2,60 de ancho, 4,40 de alto y 18,50 de longitud, de largo. Entonces, toda carga que se sobresalga sobre las dimensiones del vehículo se considera carga indivisible. Recordemos que ninguna carga está permitida que sobresalga por la parte delantera de la cabina de la unidad tractora. Por ejemplo, que eso tenga unas varillas y sobresalga 80 centímetros de la cabina o de la parte más lejana de la cabina. Totalmente prohibido. Ninguna carga, por pequeña, por mínima que sea, puede sobresalir de la parte más lejana de la cabina de la unidad tractora del vehículo. Entonces, en ese orden de ideas, por hoy, ingeniera, damos terminado a la clase número 1 del seminario Transporte de Cargas Extradimensional Trapezada Indivisible. El día de mañana vamos a seguir con requisitos para el transporte de este tipo de carga y vamos a seguir con lo que es maquinaria autopropulsada, o sea, la que va propulsada por sus propios medios. Entonces, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia con respecto a la clase del día de hoy, bienvenida sea. Gracias, profe. Estuvo muy buena la charla. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, profe. De verdad que ha sido un aprendizaje bastante grande el día de hoy. Bueno, esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, llegarles donde es, hablarles lo que es y no tengo yo necesidad de venir acá a decirles lo que no es, porque pues vuelvo y le digo, en mi experiencia, pues, y mañana les voy a mostrar fotografías de lo que se ve uno en las vías. O sea, eso no es bajado de Google, no es bajado de Yahoo, no, esto es lo que me ha tocado a mí a ver en mi corta experiencia en el área de la Policía de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En todo caso, pues les agradezco mucho a todos por su asistencia, por su participación. Los espero mañana muy tempranito, muy juiciosos, para dar por terminado el seminario de carga extradimensional extra pesada indivisible. Ingeniera, no sé de pronto si usted tenga algo para decirle a los asistentes. Sí, señor. De pronto los que no se han inscrito o registrado, ahí en el chat de Zoom les compartí el link de registro para poder el día de mañana compartirles el link de acceso. Ah, bueno, Bueno, señora. ¿No hay lista muchísimas. de asistencia, ingeniera? Ya con el ingreso de hoy. No, señor, la plataforma ya nos arroja el listado de asistencia. Ah, bueno, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. O a ustedes una feliz noche, que amanezcan bien y mañana los Mañana espero muy ya, puntuales. 7 de la noche. Gracias. Vale. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Buenas noches, compañeros. Estuvo muy buena. Gracias, profe.